Un hombre tranquilo se para cerca del borde de una reluciente exhibición tecnológica, su pastor alemán descansando afuera bajo la fría lluvia. Una broma cruel se convierte en un paso descuidado, y ese acto único rompe más que el silencio. Lo que sigue no es ira, sino contención, no venganza, sino verdad. Esta es una historia de fe bajo presión, dignidad mantenida firme y justicia que viene sin gritar. Antes de que comencemos, dinos de dónde estás viendo. Y si esta historia te conmueve, por favor suscríbete y quédate con nosotros. Fría lluvia glació las aceras afuera del atrio de cristal, convirtiendo luces de la ciudad en halos borrosos mientras el viento preocupaba a los estandartes para la exhibición de tecnología de defensa. Jack Miller se movió a través del edificio como un hombre tratando de no ser notado, lo cual era difícil cuando él se erguía alto y de hombros anchos, incluso en ropa de trabajo gastada. A los 35, el ex Navy SEAL se portaba con la tranquila economía de alguien que había aprendido a conservar el movimiento y la emoción. Su cabello oscuro estaba cortado corto en un práctico estilo militar. Una barba escasa, bien cuidada, sombreaba una mandíbula marcada por años de disciplina y una demasiadas noches sin dormir. El mundo no había sido gentil desde que él dejó los equipos. Una vieja lesión que se inflamaba en el frío. Una cuenta de ahorros que nunca se recuperó. Un calendario medido en facturas vencidas. Todavía él aparecía, todavía él trabajaba, y cada tarde, no importa cuán escasos los comestibles, él dividía lo último de ello con Rex. Rex, un pastor alemán negro y fuego de 8 años con un pecho fuerte y ojos ámbar alertas, no era un perro que suplicara. Él observaba, escuchaba y se quedaba cerca, como si guardara una pena que no podía nombrar. El pelaje alrededor de su hocico había comenzado a platearse, dándole el aspecto digno de un veterano. Él caminaba con una ligera precaución en su pata trasera izquierda en días fríos, una vieja tensión de largos kilómetros junto a Jack. Pero su lealtad estaba intacta. En el pequeño apartamento de Jack, Rex dormía cerca de la puerta, no por agresión, sino por costumbre, como si el mundo pudiera volver por ellos si dejaban de prestar atención. Jack a veces se sorprendía sonriendo a eso, la forma en que la gente hace cuando el amor aparece llevando botas de trabajo y soltando pelo en una alfombra gastada. El trabajo de hoy era simple, soporte de mantenimiento durante la exhibición de innovación de defensa Whitfield, pisos pulidos, soluciones rápidas, invisibilidad silenciosa. Jack vestía una chaqueta oscura lisa sobre ropa utilitaria y llevaba una pequeña bolsa de herramientas que le hacía parecer parte del edificio mismo. Él había traído a Rex porque no podía permitirse una niñera, y porque Rex, a raíz de las tormentas post-servicio de Jack, se había vuelto más que compañía. Él era un amarre, un peso constante que impedía a Jack desviarse hacia los rincones más oscuros de su propia mente. Afuera de las puertas principales, debajo de una pasarela cubierta alineada con jardineras escultóricas, Jack colocó una manta doblada en una esquina resguardada. «Quédate», le dijo a Rex suavemente. Rex se bajó con una lenta exhalación, orejas medio engañadas, ojos siguiendo a Jack con paciente confianza. Jack frotó el cuello del perro una vez, breve, controlado, afectuoso en la forma en que hombres como él a menudo eran, y se giró de vuelta hacia el atrio, donde inversores e ingenieros se movían en trajes brillantes y sonrisas más brillantes. Adentro, el evento relucía. Un techo de cristal se arqueaba sobre la cabeza como una catedral construida para el dinero en lugar de la misericordia. Pantallas de drones y sensores prototipo brillaban bajo focos. La multitud era densa. Socios de defensa,
equipos de marketing elegantes, gente que reía un compás demasiado fuerte a los chistes correctos. Jack se mantuvo en los bordes, arreglando un sensor de puerta quisquilloso y reemplazando una tira de iluminación defectuosa cerca del carril VIP. Entonces la energía cambió como una corriente de aire repentina a través de una habitación llena de velas. Un hombre emergió cerca de la entrada con un pequeño séquito orbitándolo. Marcus Whitfield, el CEO. Él parecía construido de confianza y sastrería cara. Mediados de los 50, alto y delgado, cabello plateado peinado hacia atrás, piel suave con el cuidadoso mantenimiento del privilegio. Su traje era impecable, su reloj inconfundiblemente suntuoso, y su sonrisa tenía la agudeza de una hoja que nunca había necesitado ser escondida. Él escaneó el espacio como si le perteneciera, no solo legalmente, sino espiritualmente. La forma en que los reyes antiguos creían que el aire mismo les debía lealtad. Él dijo algo a una ayuda de marketing, un joven ansioso con cabello engominado y manos nerviosas. Luego rió lo suficientemente fuerte para que otros se reunieran. Cámaras se levantaron. Teléfonos aparecieron como luciérnagas. La multitud, siempre hambrienta de entretenimiento, se dirigió hacia las puertas de cristal. Jack escuchó las palabras antes de que las entendiera. «Usted dejó a alguien estacionar un perro ahí fuera», la voz del CEO se llevó, divertido y desdeñoso. «Estamos alojando socios de defensa e inversores y hay un animal sucio como un callejero en el frente». La columna de Jack se tensó. Él se movió hacia las puertas, no corriendo, no entrando en pánico, solo más rápido, como una nube de tormenta eligiendo su dirección. Afuera, el CEO pisó debajo del saliente y señaló hacia la esquina de Rex. Rex permaneció acostado, calmado pero vigilante, orejas ligeramente hacia atrás por el ruido repentino. La risa del CEO convirtió el momento en una actuación. La gente se agolpaba cerca de las ventanas adentro, caras brillantes de curiosidad. Alguien se rió entre dientes, alguien susurró, «Mira esto». Alguien más apuntó un teléfono como si fuera un arma hecha de atención. Jack estaba todavía a varios pasos de distancia cuando el CEO se acercó a Rex. Rex no se abalanzó. Él no gruñó. Él simplemente levantó su cabeza, ojos buscando como si esperara la señal de Jack. Por un latido, Jack esperó absurdamente que el hombre se detuviera en el insulto y siguiera adelante. Que el mundo se quedaría meramente cruel, no cruel y físico. El CEO no se detuvo. Él levantó un zapato pulido y lo bajó sobre el costado de Rex. No un pisotón que venía del miedo, sino la crueldad casual de alguien demostrando poder para una audiencia. El sonido fue sordo, nauseabundo. El cuerpo de Rex se tensó. Un pequeño gemido involuntario se escapó. No fuerte, no dramático, solo el sonido crudo de dolor que no sabía cómo suplicar. La risa flaqueó, pero los teléfonos siguieron grabando. Algunas caras se tensaron con incomodidad. La mayoría no hizo nada. El CEO sonrió con suficiencia como si hubiera corregido una mancha. Jack vio a Rex encogerse. Vio el aliento del perro entrecortarse. Vio esa tranquila, leal contención. No mordisco, no lucha, solo una dignidad herida. Algo antiguo se levantó en Jack. Algo que no tenía nada que ver con medallas o uniformes y todo que ver con la regla sagrada a la que su vida se había reducido. Proteger lo que no puede protegerse a sí mismo en ese momento. Él no gritó, él no balanceó. Su cara permaneció firme, pero adentro sus pensamientos se movieron rápidos y agudos. No lo empeores para Rex. No les des una excusa. Mantén el control. Mantén el control.
Él cerró la distancia en unas pocas zancadas largas, botas golpeando el pavimento mojado. El CEO se giró ligeramente, todavía sonriendo, como si esperara la disculpa de un conserje. Jack se detuvo directamente detrás de él, lo suficientemente cerca para que la multitud adentro pudiera sentir la tensión a través del cristal. Rex yacía inmóvil, ojos abiertos, pecho subiendo superficialmente, confiando en Jack para decidir lo que venía después. La mano de Jack se levantó, calma, precisa, y se posó en la parte posterior del cuello del CEO. La mano de Jack no se apretó. No necesitaba hacerlo. El contacto solo, firme, inconfundiblemente controlado, fue suficiente para detener a Marcus Whitfield a mitad de la respiración. El CEO lo sintió antes de que lo entendiera. La tranquila autoridad de alguien que había aprendido la contención a la fuerza. Jack lo jaló hacia atrás un paso medido, luego otro, colocando su propio cuerpo entre Rex y el zapato pulido del hombre. Ningún golpe siguió, ninguna voz alzada, solo distancia recuperada, como un límite redibujado en tiza después de la lluvia. Por un momento, la multitud no supo cómo reaccionar. Teléfonos flotaron, inciertos. Algunas personas bajaron sus pantallas, avergonzadas por su propia curiosidad. Otros se inclinaron, decepcionados de que no habría espectáculo. Dentro del atrio de cristal, el ruido se suavizó en un murmullo incómodo. Seguridad se movió. Luego dos hombres en trajes oscuros, que parecían practicados en desescalada más que en fuerza. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos con barba recortada y ojos cansados, puso una mano entre Jack y el CEO. Señor, le dijo a Marcus, respetuoso pero firme. Volvamos adentro. Jack soltó el collar inmediatamente. Él se agachó junto a Rex en su lugar. El flanco del perro subía superficialmente, ojos brillantes pero desenfocados por el shock. Jack pasó una mano a lo largo de las costillas de Rex, lenta y tranquilizadora, buscando calor, buscando una interrupción en la respiración. Rex lamió la muñeca de Jack una vez, un pequeño gesto que aterrizó más pesado que cualquier disculpa. Jack sintió un nudo familiar en su pecho aflojado lo suficiente para respirar. El perro necesita un veterinario, dijo Jack en voz baja. No fue una petición. Seguridad asintió. Una radio crepitó. Alguien despejó un camino. Marcus Whitfield se enderezó la chaqueta, la sonrisa de suficiencia desaparecida, reemplazada por una delgada línea de irritación que intentó hacer pasar por dignidad. Él no dijo nada ahora. Él no necesitaba hacerlo. La habitación ya había decidido que habría consecuencias, incluso si aún no sabían de qué tipo. La clínica veterinaria estaba a solo 3 cuadras, un lugar modesto metido entre una floristería y una tintorería. El letrero decía Cuidado Animal Harbor View. La pintura ligeramente descolorida, las ventanas limpias, pero sin pretensiones. Adentro, el aire olía débilmente a antiséptico y lavanda. La veterinaria de guardia se presentó como Sarah Collins, una mujer en sus últimos 40 con una constitución alta y esbelta y movimientos tranquilos y deliberados. Su cabello, mechado con canas tempranas, estaba recogido en una cola de caballo baja. Su piel llevaba las tranquilas líneas de alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Ella se arrodilló al nivel de Rex sin dudar, su voz firme mientras pasaba manos expertas sobre músculo y hueso. «Está reteniendo tensión», dijo Sarah después de un examen cuidadoso. «Moretones en el costado, no fracturas que pueda sentir, pero está adolorido. Tomaremos una radiografía para estar seguros». Ella miró a Jack, luego encontrándose con sus ojos con una gentileza profesional
que sugería que había visto el miedo en muchas formas, humanas y animales por igual. «Hiciste bien en traerlo». Jack asintió. Él se paró cerca de la pared mientras Rex era llevado suavemente, manos apretadas y soltadas a sus lados. La sala de espera estaba tranquila, salvo por un reloj tic-taqueando y el suave arrastrar de papeles. Cuando Sarah regresó, ella confirmó lo que Jack había esperado. No huesos rotos, no sangrado interno. Necesitará descanso, dijo ella. Manejo del dolor y tiempo. Jack pagó sin mirar el total. Él siempre lo hacía. El dinero era un problema para más tarde. Rex era ahora. Para cuando ellos regresaron al centro, la exhibición había reanudado su ritmo brillante como si nada hubiera pasado. Pero el edificio recordaba. Jack podía sentirlo en la forma en que la gente lo observaba, algunos con simpatía, otros con cálculo. Él fue escoltado a una pequeña oficina fuera del corredor principal donde una mujer de administración esperaba. Ella era más joven, profesionalmente compuesta, con cabello cuidadosamente cortado y una sonrisa cuidadosa que no llegaba del todo a sus ojos. «Ha habido una queja», dijo ella, doblando sus manos, «sobre su conducta afuera». Jack escuchó sin interrupción. Él había aprendido hace mucho que el silencio no era debilidad, era una herramienta. Cuando ella terminó, él asintió una vez. «Mi perro fue herido», dijo él simplemente. «Yo lo detuve». La decisión ya había sido tomada. Su placa y llaves fueron recogidas con una eficiencia apologética. «Efectivo inmediatamente», dijo la mujer, voz practicada como si repitiera una línea que había dicho antes. Jack puso los artículos en el escritorio, arreglándolos ordenadamente. Él no discutió. Él le agradeció por su tiempo. Él se fue. El rumor llegó antes que él. Al anochecer, el teléfono de Jack zumbaba con mensajes de números que apenas reconocía. Ex compañeros de trabajo, conocidos distantes. «Escuché que causaste una escena. Deberías haber mantenido tu cabeza abajo. Todo esto por un perro». Alguien publicó un video recortado en línea editado para encuadrar a Jack como el agresor. El pie de foto decía: «Tipo de mantenimiento ataca a CEO en evento de defensa». Los comentarios eran peores. Jack puso el teléfono boca abajo y se centró en Rex, quien dormía acurrucado en la manta, respirando más uniformemente ahora. 2 días después, la investigación comenzó. No oficial, no transparente. A Marcus Whitfield no le gustaban las preguntas sin respuesta. Él ordenó verificaciones de antecedentes de la forma en que otros hombres pedían café. Archivos llegaron a su pantalla, ordenados e impersonales. Historial de empleo, registros médicos marcados por jerga, y luego registros de servicio más profundos enterrados bajo capas de clasificación. Marcus se inclinó hacia adelante mientras nombres y acrónimos aparecían. Unidades que él reconocía, operaciones que había financiado sin entender. Jack Miller, ex Navy SEAL, especialista táctico K-9, instructor principal en una iniciativa de entrenamiento de rescate ahora difunta, diseñada para respuesta a desastres y extracción en campo de batalla. Marcus frunció el ceño. El nombre del programa tocó una fibra sensible. Él había visto algo similar, comercializado recientemente, bajo una etiqueta diferente, con una cara diferente adjunta a ello. Para cuando Marcus llegó al final del archivo, la risa del atrio se sentía distante, tonta. Este no era un conserje que había perdido los estribos. Este era un hombre que había elegido la contención una y otra vez hasta el momento en que la contención se convirtió en protección. Para Jack, las consecuencias fueron inmediatas e implacables. El trabajo de mantenimiento había sido un salvavidas, modesto,
pero constante. Sin él, el calendario se apretó. Él vendió algunas herramientas, aplazó un pago, tomó turnos nocturnos donde quiera que pudiera encontrarlos. A través de todo ello, Rex sanó pulgada a paciente pulgada. Jack cocinó comidas simples, leía en voz alta a veces, no porque Rex necesitara las palabras, sino porque Jack las necesitaba. La rutina los estudiaba a ambos. Una tarde, mientras Jack ajustaba la manta de Rex, un mensaje se deslizó a través del ruido. Un clip corto, más viejo, granulado, Rex en un arnés, más joven y poderoso, navegando escombros con confianza precisa. La voz de Jack en el fondo, calma y guiando. El pie de foto debajo de él decía, recuerda esto. Jack cerró sus ojos. El pasado tenía una forma de aflorar cuando sentía asuntos pendientes. Al otro lado de la ciudad, Marcus Whitfield miraba el mismo clip en su pantalla, su mandíbula tensa. Él golpeó un dedo contra el escritorio, ya calculando. Él haría una oferta. Él siempre lo hacía. Si una cosa tenía valor, podía ser adquirida. Si se resistía, podía ser removida. Jack, inconsciente de los planes formándose en una oficina con paredes de cristal, se arrodilló junto a Rex y presionó su frente suavemente al perro. Rex abrió un ojo y golpeó su cola una vez, lento y seguro. Jack sonrió a pesar de sí mismo. Afuera la ciudad seguía, indiferente y ruidosa. Adentro del pequeño apartamento había quietud y una sensación débil pero persistente de que algo más grande había sido puesto en movimiento, quisiera Jack o no. Los días después de que Jack perdió su trabajo, se asentaron en un ritmo más tranquilo, el tipo que presiona cerca y deja poco espacio para la distracción. La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas finas, tocando la madera gastada del suelo, y el cuenco poco profundo donde Rex bebía cuidadosamente ahora, favoreciendo un lado. Jack aprendió el patrón de recuperación de Rex de memoria, la forma en que el perro se levantaba más lentamente, la forma en que sus ojos seguían el movimiento antes de que su cuerpo lo siguiera, la paciencia que mostraba incluso cuando la rigidez lo jalaba. Jack cocinó comidas simples, puso alarmas para la medicación y habló en el tono bajo y uniforme que Rex confiaba. Era una voz nacida de largas noches y esperas más largas, una voz que una vez había guiado a hombres y perros a través de humo y escombros. Afuera de su complejo de apartamentos, una franja de tierra descuidada se extendía detrás de una tienda de comestibles cerrada. Malezas se abrían paso a través del asfalto agrietado. Una valla de tela metálica se inclinaba como si se hubiera rendido de discutir con el tiempo. Jack llevó a Rex allí por las tardes cuando el aire se calentaba lo suficiente para aliviar el dolor en el costado de Rex. Ellos comenzaron con lo básico, caminatas lentas, giros controlados, deteniéndose a la orden. Luego, cuando la respiración de Rex se estabilizó, Jack añadió señales suaves, del tipo que pedían a la mente trabajar, incluso cuando el cuerpo estaba adolorido. Rex recordó. Él recordó señales con la mano que no habían sido usadas en años. Él recordó cómo buscar sin pánico, cómo volver en círculo cuando el olor se debilitaba, cómo esperar confirmación antes de moverse de nuevo. Su pelaje, todavía opaco por la lesión, ondulaba con energía contenida. De 8 años ahora con un hocico encanecido y una cicatriz sobre un ojo de un viejo percance de entrenamiento, Rex se comportaba como un profesional que conocía la diferencia entre urgencia e imprudencia. Jack lo vio suceder con una opresión en su pecho, no orgullo exactamente, sino reconocimiento. Algunos lazos no se erosionaban. Ellos dormían, ellos esperaban.
Una mujer del edificio vecino a veces se detenía a observarlos. Señora Eleanor Price, una viuda en sus tempranos 70 con modales cuidadosos y una mata de cabello blanco que mantenía recogido, se apoyó en su bastón y asintió cortésmente cuando Jack la notó. Él escucha, dijo ella una vez, voz cálida. No muchos lo hacen ya. Jack sonrió, le agradeció y devolvió su atención a Rex. Él no ofreció explicaciones. No necesitaba hacerlo. El video apareció en línea 3 noches después. No fue dramático. No música, no subtítulos rogando por indignación. Solo un clip corto grabado años atrás en un sitio de entrenamiento cerca de la costa. La resolución era granulada. Los colores lavados por el sol y la sal. Rex, más delgado entonces, más oscuro alrededor del hocico, se movía a través de vigas colapsadas y concreto disperso con calma enfocada. La voz de Jack lo guiaba desde fuera de cámara, medida y sin prisas. La tarea era clara. Localizar una víctima simulada. Señal. Espera. Rex lo completó impecablemente. La cuenta que lo publicó era anónima. El pie de foto decía solo, este perro no olvidó, tampoco el hombre. Para la mañana se había extendido. Comentarios aparecieron debajo de él. Ex adiestradores reconociendo técnicas, socorristas de emergencia, notando la disciplina en el movimiento de Rex. Alguien vinculó el clip a un programa de entrenamiento de rescate archivado que una vez había sido elogiado y silenciosamente descontinuado. Otro comentarista mencionó un lanzamiento corporativo reciente que parecía sospechosamente similar, marcado de manera diferente, comercializado más fuerte. La historia comenzó a ensamblarse en piezas, pasada de mano en mano por personas que sabían qué buscar. Jack se enteró cuando su teléfono zumbó sin parar, mientras él estaba en la encimera de la cocina, midiendo la medicación de Rex. Él observó la pila de notificaciones, luego puso el teléfono boca abajo. Él no hizo clic en el video. Él no leyó los comentarios. Él había aprendido lo que perseguir el ruido hacía al alma. Rex le dio un suave codazo en la pierna, recordándole que se mantuviera presente. Jack se agachó y apoyó su frente contra el perro, respirando hasta que la habitación se estabilizó. Al otro lado de la ciudad, Marcus Whitfield vio el clip en su oficina con las persianas a medio bajar. La hora tardía hizo que las paredes de cristal se sintieran expuestas, como si el edificio mismo estuviera escuchando. Marcus se sentó rígido, dedos entrelazados, las líneas en las esquinas de sus ojos más profundas de lo usual. Él reconoció la técnica inmediatamente, no porque la hubiera diseñado, sino porque había aprobado su reenvasado. El programa que él había defendido debía su eficiencia a algo más viejo, más tranquilo, construido por personas que nunca buscaron un foco de atención. Él convocó a su asistente, una mujer llamada Yaya Grant, de ojos agudos, impecablemente vestida, eficiente hasta un fallo. En sus tempranos 40, con cabello oscuro cortado en un bob preciso y una reputación por resolver problemas antes de que llegaran a la junta, Laya escuchó sin interrupción mientras Marcus hablaba. Su expresión permaneció neutral, pero su pluma se detuvo una vez cuando él mencionó al perro. «Encuéntralo», dijo Marcus en voz baja. La oferta llegó 2 días después en la forma de una llamada telefónica que Jack no reconoció. Él dejó que sonara 2 veces antes de contestar. La voz en el otro extremo era suave, masculina practicada. «Señor Miller», dijo, «esta es una oportunidad, una que no viene 2 veces». Ellos se encontraron en una pequeña sala de conferencias en un hotel de gama media cerca de la autopista, terreno neutral,
elegido por discreción. El hombre que se presentó como Thomas Reed vestía un traje a medida y llevaba un portafolio de cuero. Él estaba en sus últimos 40, alto, afeitado, con ojos que evaluaban sin parecer juzgar. Su comportamiento sugería una vida pasada negociando resultados más que principios. Thomas expuso la oferta claramente, una suma sustancial, transferencia inmediata, sin ataduras que se mostrarían en papel. A cambio, Jack se alejaría. No entrevistas, no publicaciones, no demostraciones públicas. El video se desvanecería. El ruido pasaría. Estaría cómodo, dijo Thomas, doblando sus manos. Su perro también. Jack escuchó. Él siempre lo hacía. Él consideró las facturas, la incertidumbre, el miedo silencioso que se colaba por la noche cuando las cuentas no salían. Él pensó en Rex encogiéndose bajo un zapato pulido, del pequeño sonido que hizo cuando el dolor llegó sin ser anunciado. Él pensó en el viejo sitio de entrenamiento, la forma en que la cola de Rex había movido una vez que la tarea estuvo completa, no por alabanza, sino por el entendimiento compartido de que habían hecho el trabajo correctamente. Jack deslizó el portafolio de vuelta a través de la mesa sin abrirlo. No, dijo él. Thomas parpadeó, sorprendido por la velocidad de la respuesta. Todo tiene un precio, dijo él suavemente, como si explicara una regla a un niño. Jack encontró sus ojos. Las líneas en la cara de Jack, grabadas por el sol, el estrés y una disciplina aprendida joven, no se movieron. Usted pisó lo único que me queda, dijo Jack. Su voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. Usted no puede hacer que eso desaparezca. La reunión terminó cortésmente. Demasiado cortésmente. Afuera, el viento sacudió una fila de banderas que anunciaban ofertas de fin de semana. Jack llevó a Rex de vuelta al coche, su mano descansando ligeramente sobre el hombro del perro, aterrizándolos a ambos. Esa noche, otro clip apareció, más corto, más silencioso. Rex navegando un curso de obstáculos diferente. Jack, más joven, riendo una vez cuando Rex se pasó de un giro y se corrigió a sí mismo. Los comentarios se multiplicaron. Preguntas se agudizaron. La gente comenzó a conectar los puntos no con ira, sino con curiosidad. Jack no respondió. Él entrenó a Rex en el lote detrás de la tienda de comestibles, ajustó los ejercicios a medida que Rex se fortalecía y mantuvo su mundo pequeño. Él había aprendido que la atención podía ser tan peligrosa como la negligencia. Desde la ventana de su apartamento, él observó las luces de la ciudad parpadear y apagarse como una costa distante. Rex dormía cerca, respirando profundo, e incluso ahora el subir y bajar de su pecho un metrónomo constante. Jack se sentó en el suelo junto a él, espalda contra el sofá, y se permitió una larga respiración. Algunas verdades que él sabía no necesitaban ser defendidas, solo necesitaban tiempo para ser reconocidas. La segunda demostración fue anunciada silenciosamente, sin estandartes ni aplausos. Tuvo lugar en un campo de entrenamiento municipal en el borde de la ciudad, donde el viento se movía libremente y nada se mostraba a menos que ganara la luz. Jack llegó temprano con Rex, la grava crujiendo bajo sus botas mientras el amanecer levantaba la niebla en finas sábanas. Rex se movía más fácilmente ahora, aún cuidadoso, aún deliberado, pero la rigidez se había aflojado en una preparación controlada. Su pelaje, cepillado limpio, atrapaba el pálido resplandor matutino. El gris en su hocico le hacía parecer mayor de 8, más sabio que la mayoría. Jack apoyó una mano en el hombro de Rex y esperó.
El equipo de supervisión llegó en un convoy modesto. No había teatro corporativo aquí, no cuerdas de terciopelo, no entusiasmo escenificado. La evaluadora principal se presentó como la doctora Margaret Holloway, una mujer en sus tempranos 60 con cabello gris acero cortado corto y ojos claros que se perdían muy poco. Ella vestía una chaqueta práctica y llevaba un portapapeles lleno de notas escritas a mano en lugar de una tableta. Años antes, un accidente de fábrica había tomado a su hermano. El recuerdo había moldeado su insistencia en sistemas que protegían vidas sin espectáculo. Ella estrechó la mano de Jack firmemente. Luego se agachó para saludar a Rex a la altura de los ojos. Rex olfateó una vez, aceptó el saludo y se sentó cuando Jack dio una señal sutil. Alrededor de ellos, un puñado de observadores tomaron posiciones. Dos coordinadores de respuesta de emergencias, un capitán de búsqueda y rescate del condado llamado Luis Moreno, compacto y bronceado por el sol, con una barba de sal y pimienta, y un par de ingenieros encargados de la captura de datos. El equipo era simple: sensores para registrar tiempo, precisión, marcadores de estrés. Ningún equipo de marketing planeaba cerca. La quietud misma se sentía como una prueba. Jack explicó los parámetros sin alardes. Su voz se mantuvo baja y constante, la misma cadencia que usaba en pequeñas cocinas y tormentas más grandes. No estamos corriendo, dijo él, estamos escuchando. Él trabaja el problema hasta que está hecho. El curso simulaba un colapso parcial: madera, concreto, giros ciegos, un objetivo oculto marcado solo por el olor. Rex observó, orejas hacia adelante, cola quieta. Cuando Jack dio la señal, Rex se movió con gracia económica. Nariz baja, pasos sin prisas, él navegó escombros sin trepar, deteniéndose cuando el olor se debilitaba, volviendo en círculo una vez para confirmar antes de comprometerse. Los sensores registraron lo que los ojos ya podían ver: consistencia, contención, precisión. En el marcador final, Rex se detuvo y se sentó, ojos en Jack. No ladró hasta que Jack asintió. Entonces el sonido vino, no fuerte, no frenético, solo lo suficiente para decir: aquí. El equipo exhaló como uno. La doctora Holloway revisó su reloj, luego sus notas. De nuevo, dijo ella. Lo corrieron 2 veces más, alterando las variables. Viento, ruido, señales falsas. Rex se adaptó sin confusión. Cuando la última carrera terminó, Luis Moreno se frotó la mandíbula pensativamente. Eso no es entrenamiento bruto, dijo él. Eso es asociación, datos comparados limpiamente contra un programa lanzado meses antes por la compañía de Whitfield bajo un nombre diferente. Los números contaron una historia paciente: patrones similares, umbrales idénticos, las mismas pausas deliberadas donde sistemas menores forzaban velocidad. La diferencia residía donde Jack siempre había insistido que lo haría: equilibrio. Donde la versión corporativa presionaba por el espectáculo, el entrenamiento de Rex favorecía el retorno. Donde las métricas corporativas recompensaban la velocidad, Jack favorecía la certeza. La doctora Holloway cerró su carpeta. Necesitaremos documentación, dijo ella, ya pasando páginas. ¿Y líneas de tiempo? Jack asintió. Él había guardado todo: viejos cuadernos, registros de sesión, señales de mano esbozadas en los márgenes. No porque él esperara un ajuste de cuentas, sino porque el trabajo importaba lo suficiente para ser recordado correctamente. Para el mediodía, una pequeña multitud se había reunido en la valla. Socorristas locales, algunos periodistas avisados por curiosidad más que por contratos.
No hubo vítores cuando la conclusión fue anunciada. Solo un murmullo constante del tipo que sigue a la claridad. Teléfonos se levantaron, pero diferente ahora, angulados hacia la comprensión más que hacia la diversión. Al otro lado de la ciudad, Marcus Whitfield observó una transmisión en vivo con una mandíbula tensa. Las paredes de cristal de su oficina reflejaban su postura de vuelta hacia él, recta, compuesta, deshilachándose en los bordes. Él reconoció las pausas en el trabajo de Rex, la disciplina que él había aprobado una vez, solo después de insistir en que fueran escondidas bajo el flash. Su asistente, Yaya Grant, estaba cerca, brazos cruzados, su preciso bob enmarcando una cara que había aprendido cuándo hablar y cuándo el silencio hablaría más fuerte. Están alineando los conjuntos de datos, dijo ella. No tardará mucho. La respuesta de Marcus llegó aguda. Podemos desafiar la metodología. Son independientes, Laia respondió uniformemente y a fondo. El desafío nunca se materializó. Peticiones de documentos escalaron a citaciones. Viejos correos electrónicos resurgieron. Memos internos, una vez hechos pasar por rutina, fueron leídos con nuevos ojos. La narrativa de la compañía se adelgazó bajo escrutinio. La junta se reunió sin cámaras. Las acciones cayeron sin drama. Carreras que habían sido construidas sobre diapositivas confiadas comenzaron a tambalearse. Jack se enteró de ello de la forma en que aprendía la mayoría de las cosas ahora, a través de vecinos y pequeños titulares, a través del tranquilo respeto de personas que una vez habían pasado junto a él. Señora Eleanor Price trajo un pan y le apretó el brazo. Ya era hora, dijo ella suavemente. Jack le agradeció y regresó a Rex, quien yacía a sus pies, contento. La audiencia formal tuvo lugar una semana después en un edificio cívico que olía débilmente a papel viejo y café. Jack se sentó con Rex a su lado, la correa del perro suelta en su mano. La doctora Holloway habló llanamente sin acusación. Luis Moreno añadió contexto, su voz firme. Los datos hablaron más que nada. Cuando Jack fue invitado a responder preguntas, lo hizo sin ornamento. Él describió elecciones, no triunfos. Él describió por qué a un perro se le debería permitir pensar. Marcus Whitfield no asistió. Su declaración llegó a través del consejo, recortada y defensiva, y fue recibida con el tipo de silencio que precede el cierre de una puerta. Para la tarde, el titular se asentó en su forma final. Investigación abierta, liderazgo haciéndose a un lado, programa suspendido, pendiente de revisión. Nadie vitoreó, la ciudad simplemente se ajustó. Mientras el anochecer caía, Jack regresó al campo de entrenamiento con Rex. El viento se había calmado. La luz se volvió miel. Jack quitó los sensores y se arrodilló, apoyando su frente brevemente contra la de Rex. Buen trabajo, dijo él, no como alabanza, sino como reconocimiento. La cola de Rex golpeó una vez, satisfecha. Ellos caminaron a casa juntos por calles que se sentían marginalmente más amables. Jack notó pequeñas cosas. Un asentimiento de un transeúnte, un empleado que lo dejó pasar con una sonrisa. Nada de ello cambió las cuentas aún. El alquiler todavía estaría por vencer. Los comestibles todavía serían contados. Pero algo esencial había cambiado. La forma en que el suelo se asienta después de una tormenta. Esa noche, Jack se sentó en el suelo, espalda contra el sofá. Rex durmiendo lo suficientemente cerca para que Jack pudiera sentir el calor a través del denim. Él pensó en el primer día que había enseñado a Rex a esperar, a escuchar, a confiar en la pausa. Él no había sabido entonces que la paciencia se convertiría en su defensa. Afuera,
La ciudad zumbaba. Adentro la verdad había encontrado su voz y no había necesitado gritar. El centro no abrió con un corte de cinta. No hubo discursos, no placas de donantes atrapando el sol. Abrió de la forma en que muchas cosas honestas lo hacen, silenciosamente un martes por la mañana, con un letrero escrito a mano pegado a la puerta y café enfriándose en una mesa plegable. El edificio había sido una vez un pequeño garaje vocacional en el borde de la ciudad, sus pisos de concreto manchados por años de trabajo práctico. A Jack le gustó eso. Se sintió correcto comenzar de nuevo en un lugar que entendía el esfuerzo. Jack Miller llegó antes del amanecer, llaves cálidas en su palma, Rex a su lado. El perro se movía con una confianza fácil ahora, sus andares firmes, sus ojos alertas sin tensión. De 8 años y asentado en sí mismo. Rex llevaba su hocico encanecido como una insignia ganada a través de la paciencia. Jack abrió la puerta, encendió las luces y escuchó mientras el espacio se llenaba con el bajo zumbido de la posibilidad. Él colocó cuencos de agua, revisó correas, enderezó una pila de colchonetas donadas. No era mucho aún, era suficiente. Las primeras personas vinieron no por titulares, sino porque la palabra viaja diferente cuando confía en sus propios pies. Una bombero jubilada llamada Helen Murray llegó con un joven cruce de pastor sacado de un refugio 2 semanas antes. Helen estaba en sus últimos 60, compacta y robusta, con cabello blanco corto y una voz que llevaba autoridad sin volumen. Años antes, la inhalación de humo había terminado su carrera. La brusquedad había dejado un residuo de inquietud que ella llevaba como un segundo abrigo. «Él se asusta fácil», dijo ella, asintiendo al perro. «Yo también». Jack sonrió, se arrodilló para saludar al perro apropiadamente y los puso a trabajar en el borde de la habitación donde vivía la quietud. Otros siguieron, un ex paramédico con manos que temblaban cuando las sirenas pasaban. Una joven llamada Rosa Álvarez, con suaves ojos marrones y una cicatriz a lo largo de su antebrazo de un rescate de inundación que salió mal, emparejada con un sabueso mayor que se inclinaba hacia ella como una costumbre. Jack habló poco. Él observó más. Él ajustó ejercicios para encontrarse con el día en lugar de forzarlo a tomar forma. Rex se movió entre ellos con suave seguridad, modelando cómo se veía la firmeza cuando era ganada. Sarah Collins pasó a media mañana. Todavía en su chaqueta de clínica, cabello recogido, su presencia tranquila e inalterada. Ella trajo una caja de suministros donados y un pastel de manzana que ella afirmaba era para la moral. Ella revisó la postura de Rex con una mirada profesional y asintió, satisfecha. «Él está bien», dijo ella. Jack escuchó la palabra no dicha. Ambos y lo aceptó con un tranquilo gracias. El letrero en la puerta decía segunda guardia. Alguien le preguntó a Jack por qué. Él lo consideró por un momento, ojos en Rex mientras el perro guiaba a un recién llegado nervioso a través de un simple ejercicio. «Porque algunos de nosotros ya hicimos la primera», dijo Jack. «Esto es lo que viene después». La ciudad se ajustó a la presencia del centro de la forma en que se había ajustado a la verdad sin ceremonia. Subvenciones llegaron lentamente, modestas y condicionales. Donaciones llegaron en bolsas y cajas, acompañadas de notas escritas en manos cuidadosas. Jack mantuvo un libro mayor y un horario, y la disciplina que había aprendido cuando más importaba. Él rechazó ofertas que venían con ataduras que no confiaba. Él aceptó ayuda cuando vino limpia. Meses pasaron. Rex tomaba su lugar cada mañana en el frente del edificio, acostado donde la luz caía más cálida, saludando llegadas con un tranquilo golpe de cola. Él ya no se asustaba con las multitudes. Él no se encogía ante voces alzadas. Él había aprendido de nuevo que el suelo bajo él era seguro.
Una tarde, años después, Jack y Rex caminaron por un parque de la ciudad en su camino a casa. El aire era suave. Niños jugaban a la distancia. Hojas susurraban sobre sus cabezas. Jack vestía una chaqueta suavizada por el uso, su barba un toque más llena ahora, las líneas en su cara aliviadas por la rutina más que borradas. Rex caminó al talón, sin prisas, contento. Un hombre se paró cerca de un banco junto al camino, alimentando gorriones con cuidado deliberado. Él miró hacia arriba mientras ellos pasaban. El tiempo lo había adelgazado. La agudeza se había ido de su postura, reemplazada por algo más tranquilo, casi cuidadoso. Marcus Whitfield estaba vestido sencillamente, su cabello más gris que plateado, sus ojos menos seguros. El imperio que él una vez llevó se había colapsado en algo manejable, más pequeño. Él se levantó lentamente y se agachó, extendiendo una mano hacia Rex sin expectativa. Rex hizo una pausa. Él miró a Jack, quien dio el más pequeño asentimiento. No permiso exactamente, sino confianza. Rex dio un paso adelante, permitió el toque, luego se apartó, regresando al lado de Jack. Marcus retiró su mano y asintió. El intercambio completo. Ninguna disculpa fue ofrecida, ninguna fue requerida. Jack encontró los ojos de Marcus. No había triunfo allí, no amargura, solo reconocimiento de una lección aprendida demasiado tarde para ser indolora, pero no demasiado tarde para importar. Ellos se quedaron así por un momento, el parque conteniendo su aliento. Entonces Jack y Rex continuaron. Detrás de ellos, gorriones se dispersaron y se reasentaron. Esa tarde, Jack cerró el centro tarde. Él apagó luces una por una, revisó puertas y se demoró con Rex cerca del umbral. El perro apoyó su cabeza brevemente contra la rodilla de Jack. Jack sonrió, del tipo que llega sin esfuerzo. Él pensó en el primer día, el sonido que había roto la habitación, la elección que él había hecho de avanzar sin violencia. Él pensó en la gente que había venido desde entonces, llevando sus propias versiones de ese sonido. Afuera la calle estaba tranquila. Adentro el trabajo estaba hecho por el día. Algunas victorias no necesitaban aplausos. Necesitaban un lugar donde aterrizar y una promesa de que ningún talón volvería a bajar nunca más. A veces los milagros no llegan con trueno o fuego. A veces llegan silenciosamente, vistiendo paciencia, compasión y contención. Cuando un hombre elige misericordia sobre venganza, cuando un alma herida protege en lugar de devolver el golpe, ahí es donde Dios a menudo trabaja. En la vida cotidiana, en el trabajo, en la calle, en momentos cuando nadie parece estar observando, somos probados no por cuán ruidosos somos, sino por cuán fieles permanecemos a lo que es correcto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete al canal para que estas historias puedan llegar a más corazones. Que Dios te bendiga, proteja a tus seres queridos y te recuerde que incluso el acto más pequeño de bondad puede ser parte de un milagro mayor.